Teleamazonas presenta 24 horas con Liz Valareso y Gabriela Galárraga. Amigos, buenas tardes, bienvenidos a 24 horas. La fiscal general del Estado renunció a su cargo tras estar en funciones 6 años y 42 días. Diana Salazar dijo que su compromiso fue terminar su periodo y jamás perpetuarse en el poder. Hola, Gaby. Hola Liz, amigos, muy buenas tardes. Será Wilson Toainga el que asuma la Fiscalía General del Estado hasta que el Consejo de Participación realice el concurso para nuevo fiscal. Sin embargo, el proceso está estancado. Con esto empezamos. Diana Salazar renunció al cargo de fiscal general. En un video institucional aseguró que su propósito jamás fue perpetuarse en el poder y que por el contrario aferrarse a un cargo no le hace bien al país. Con esta decisión, Wilson Toainga quedará frente a la fiscalía hasta que se designe a un titular. Mi compromiso fue terminar mi periodo, entregarlo todo hasta el último día, pero jamás mi propósito ha sido perpetuarme en el poder. Como la mujer de palabra que soy, hoy me despido y como se los dije cuando asumí mis funciones, agradeciéndoles el encargo que me hicieron. Tras 6 años de gestión y un mes en funciones prorrogadas, la fiscal general Diana Salazar anunció a través de redes sociales su decisión de dar un paso al costado y dejar el cargo de titular de la acción penal. Con 43 años, Diana Salazar fue el rostro notable de la lucha contra la corrupción y el crimen organizado. Lleva la mitad de su vida dedicada a la Fiscalía General, pues su trayectoria allí inició en 2001, conociendo prácticamente toda la organización, pues empezó desde la base, ocupando una serie de cargos, desde asistente, secretaria o agente fiscal, hasta coordinadora nacional en ámbitos como soluciones rápidas, delincuencia organizada transnacional, violencia de género, lavado de activos, transparencia y lucha contra la corrupción. El camino recorrido ha sido realmente gratificante. Los días, las noches, las madrugadas, los impulsos, las diligencias, las versiones, los expedientes, los cuerpos, las fojas, nada de eso tendría sentido si atrás de cada caso, de cada proceso, no existiría una historia, una persona, una familia que busca justicia. Frente a la Fiscalía, 7 casos emblemáticos marcaron su carrera, con sentencias por delitos en contra de la seguridad pública del Estado contra los más altos exfuncionarios. Ahora asegura que la evaluación final la hará la ciudadanía. Se contará sobre las estructuras desmanteladas, las sentencias obtenidas y los grandes y pequeños casos que estremecieron al país, pero que demostraron que cuando se hacen las cosas con rectitud de intención, la verdad sale a la luz. En este video de 3 minutos agradeció no solo a la ciudadanía por su apoyo, sino también a la persona que le tomaba la posta en determinados casos. Con completa sinceridad, puedo decirles que mi equipo y yo hemos realizado esta labor por su compromiso y trabajo incansable contra la impunidad. Les quiero agradecer por acompañarme, en especial al doctor Toainga, porque con su entereza y determinación logramos cumplir los objetivos en este camino. Con su renuncia, precisamente será Wilson Toainga quien continuará estas funciones, pues el proceso de designación del próximo fiscal general se ha quedado estancado en el Consejo de Participación Ciudadana, que hasta el momento no ha logrado integrar ni siquiera una comisión ciudadana de selección. El Pleno de la Asamblea Nacional conocerá su renuncia este miércoles en horas de la tarde. Daniela Valencia, Teleamazonas. Y luego de 6 años y 42 días, Diana Salazar deja la Fiscalía General del Estado y con su gestión una larga lista de casos de gran connotación nacional y alcance internacional. 6 años en los que se percibe una gestión distinta y polémica al mismo tiempo por los procesados sentenciados durante su liderazgo. Antes de llegar como máxima autoridad de la Fiscalía, se conoció de Diana Salazar por su trabajo en casos como FIFA Gate, procesando a los intocables del fútbol, o el pedido de vinculación de Jorge Glass al caso Odebrecht. Más adelante al frente de la Unidad de Análisis Financiero y Económico, UAFE, y en abril del 2019 llega a la Fiscalía General del Estado como la primera autoridad. Sí, juro
Y aunque son cientos los casos que se manejan desde Fiscalía, en estos 6 años hay procesos que por su connotación se los cataloga como emblemáticos. El caso Metástasis, entre los más recientes y quizá el más grande en cuanto al nivel de corrupción y penetración del crimen organizado en las estructuras estatales. Metástasis destapó una trama que involucra al entonces presidente de la Judicatura, Wilman Terán, y 19 personas más, entre asesores, policías, abogados y jueces que operaron en beneficio del extinto narcotraficante Leandro Norero. El caso derivó en el nuevo proceso bautizado como Purga. Los tentáculos de esa estructura de Metástasis habían llegado a lo más alto de la Corte de Justicia del Guayas y el ex asambleísta social cristiano Pablo Muentes como cabeza de una organización dedicada a la compraventa de fallos y favores para liberar a reos. No obstante, se trataba de una red de delincuencia organizada que tenía sus ejecutores también en las bajas esferas del Poder Judicial. Por ello nació el no menos emblemático caso Plaga, que destapó una lista de funcionarios judiciales, abogados y policías en la misma tarea de obtener dinero a cambio de liberar presos o conseguir sentencias favorables. Y casualmente, en estos últimos 6 años, el Consejo de la Judicatura ha sido, por mucho, el epicentro de la corrupción y así se conoció los casos vocales o independencia judicial. Los vocales de un organismo poderoso que enseñó lo peor de la justicia, que aún no se recupera de estos golpes. Pero fue la corrupción en la política y el uso de fondos públicos para actividades de proselitismo lo que dio paso quizá al caso más sonado aunque polémico de la gestión de Diana Salazar, el caso Sobornos. Allí se sentenció a 18 personas entre exfuncionarios públicos y empresarios. A la cabeza, el expresidente Rafael Correa, aún en calidad de prófugo. El exvicepresidente Jorge Glass, que sigue sumando condenas por su triste paso por la función pública. En el caso Sobornos se reveló cómo los funcionarios del gobierno entregaban contratos a los empresarios a cambio de servicios para el movimiento político de Correa. Pero la corrupción no dio tregua y de Sobornos llegamos al caso Sinohydro, en el que se presume corrupción en entrega del contrato a la empresa china Sinohydro, con un reparto de $76 millones en coimas, según Fiscalía. Se investiga al expresidente Lenín Moreno y otros por presunto cohecho. Finalmente, y en lo más reciente, el caso Reconstrucción de Manabí, en el que se ha llamado a juicio al ex vicepresidente Jorge Glass y su ex secretario del Comité de Reconstrucción, Carlos Bernal, por presunto peculado. Se los procesa por supuestamente haber abusado de fondos públicos con dinero que nunca llegó a los damnificados del terremoto de abril del 2016. Fausto Yepes, Teleamazonas. La Fiscalía pidió fecha y hora para la audiencia de vinculación de Andrés Arauz, secretario general de la Revolución Ciudadana, Raúl González y Esther Cuesta al caso Ligados. La causa investiga una presunta asociación ilícita en la que actualmente están vinculados los ex consejeros de Participación Ciudadana y Control Social, Augusto Verduga y Eduardo Franco Loor. A Arauz se lo investiga por supuestamente hacer gestiones para dilatar la resolución del Tribunal Contencioso Electoral que terminó con la destitución de la Liga Azul. El exsecretario de la Reconstrucción, Carlos Bernal, y el ex vicepresidente Jorge Glass irán a juicio por presunto peculado en el caso Reconstrucción de Manabí. En este proceso, por presunto peculado, otras 7 personas fueron sobreseídas. Fiscalía y Procuraduría apelarán. A criterio del juez Marco Aguirre, hay motivos suficientes para presumir de momento la participación de Jorge Glass y Carlos Bernal como autores de un presunto peculado en el manejo de los fondos para la reconstrucción de Manabí, tras el terremoto de abril de 2016, y por eso ambos irán a juicio. Otras 7 personas, entre ellas el exsecretario del Agua Walter Solís y Pablo Ortiz, exgerente de Ecuador Estratégico, fueron sobreseídas. La Fiscalía General del Estado y la Procuraduría anunciaron que apelarán. Es el caso Reconstrucción de Manabí, que parte de información que llegó a manos de Fiscalía en 2019 y 2020, cuando la Contraloría y el Consejo de Participación Ciudadana pidieron investigar el uso de los $3.000 millones que por la Ley de Solidaridad, aportes de multilaterales y de gobiernos amigos, se recaudó para la reconstrucción de las zonas afectadas. Según Fiscalía, 2 días antes del cambio de gobierno en 2017, el Comité para la Reconstrucción aprobó sin justificación, en algunos casos, un paquete de 600 contratos por $2.900 millones, y varios de estos proyectos no atendían necesidades prioritarias. El Ministerio Público sostiene que Jorge Glass, como vicepresidente de la República y presidente del comité, habría participado en las sesiones del comité en el periodo de mayo de 2016 a mayo de 2017.
estructuró el ámbito de trabajo de los equipos del comité. El accionar del comité no habría estado normado ni fue homogéneo en la ejecución de proyectos. Se priorizaron 11 proyectos investigados que no guardan relación con la ley y el plan de reconstrucción. Se habría extralimitado al tomar decisiones sin conocimiento ni aprobación de los demás miembros del comité. En el caso de Carlos Bernal, como secretario técnico de ese organismo, habría tenido conocimiento de todas las resoluciones adoptadas y suscribió todas las actas. Coordinó y efectuó seguimientos a los proyectos, solicitó reportes y requirió fondos para financiar los proyectos a ejecutarse que no guardaban relación con el objetivo de la Ley de Solidaridad. Habría mantenido vínculos familiares con los accionistas y representantes de Constru Hidrocap, firma beneficiaria de contratos. Sobre ambos pesa una orden de prisión preventiva. Glass está ya en prisión cumpliendo sentencia en otros casos. Bernal, fuera del país. Carlos Acoto, Teleamazonas. La pugna entre organizaciones delictivas, así como ataques a la fuerza pública y el constante asedio a la población civil, blanco de secuestros y extorsiones, siguen haciendo que el combate a la inseguridad sea una prioridad para el gobierno. Los números oficiales reconocen que la violencia en el país sigue por encima del promedio histórico. Hasta el 13 de mayo pasado se contaban 3.461 homicidios intencionales en todo el país. Que aun cuando desde el gobierno se asegura que en al menos el 94% de estos casos las víctimas pertenecían a organizaciones delictivas. Y que incluso según sus datos se podría hablar de una posible estabilización. También se reconoce que la cifra sigue siendo dramáticamente superior a los promedios históricos del país y que se trata de niveles inaceptables para un estado de paz como históricamente ha sido el Ecuador. Estos dos últimos son extractos que constan en los antecedentes del proyecto de ley contra la economía criminal que ha sido enviado a la Asamblea. Ir superando la crisis de seguridad continuará siendo en el nuevo periodo de gobierno del presidente Noboa uno de sus principales desafíos. Hay que definir prioridades, dice el exsecretario de Seguridad Pública, Wagner Bravo. Bueno, el señor presidente, de acuerdo a la Ley de Seguridad Pública del Estado, también tiene que presentar un plan de seguridad integral. Este plan de seguridad integral tiene que abarcar todos los factores o las causas, tanto coyunturales cuanto estructurales, de la violencia que tenemos. Y por lo tanto, una vez que se tenga ese plan, vamos a tener claro cuál es el horizonte. Desde 2023, Guayas, Esmeraldas, Los Ríos, Manabí y El Oro siguen concentrando la mayoría de asesinatos. Pero, así como el análisis de las estrategias de seguridad no puede limitarse a cuantificar el número de toneladas de droga decomisadas, tampoco puede reducirse solo a analizar las cifras en torno a las muertes violentas, porque las extorsiones y los secuestros también abonan a la crisis, asegura. Las cifras del gobierno: a nivel nacional, 4.569 casos de extorsión, 417 casos de secuestro. Se sabe que podrían ser más, pues muchos de estos no llegan a denunciarse. El régimen reconoce que el crecimiento de estos delitos no solo representa un aumento en cifras, sino una transformación cualitativa de la violencia criminal con patrones organizados, sistemáticos y orientados al control del territorio y de la población. El crimen organizado interno, así como la delincuencia común, van a seguir creciendo mientras el Estado como tal, como un solo puño, como una sola fuerza, pongamos y nos comprometamos para tener un mejor Ecuador en cuanto a seguridad. Y es que no se trata solamente de organizaciones delictivas que hoy fragmentadas se disputan territorio con antiguos aliados, sino que también asedian a la fuerza pública, a la población, y han logrado penetrar en varios niveles del Estado. Una bola de nieve que ha ido creciendo con el pasar de los años, lo que lo hace un problema complejo y, entre todo, uno de los principales desafíos del gobierno de Daniel Noboa en los próximos 4 años. Carlos Acoto, Teleamazonas. Desde las 3 de la mañana se presentaron problemas en el sistema eléctrico del Hospital Teodoro Maldonado Carbo en Guayaquil. Cientos de pacientes esperaron más de 5 horas en los exteriores del laboratorio para ser atendidos. Nos contactamos con nuestra compañera Paula Kuhn para que nos cuente todos los detalles. Adelante, Paula. ¿Cómo estás, Gabriela? Muy buenas tardes. Así es, desde las 3 de la mañana se reportó la ausencia de luz en el Hospital Teodoro Maldonado Carbo en la ciudad de Guayaquil, lo que hizo que pacientes tuvieran que esperar más de 5 horas para obtener sus exámenes de laboratorio en medio del sol y también de una construcción que queda cerca de este lugar. A continuación, les presentamos el siguiente reportaje que tiene más información.
El caos en el Teodoro Maldonado Carbo empezó cerca de las 3:30 de la madrugada. Yo llegué aquí a las 6 de la mañana a hacer fila, otros están desde las 5. No hay atención, que no hay energía, dice. La falta de luz paralizó la atención médica y generó caos entre los pacientes. No hay atención, pues jamás lo mira la gente. A veces no es reactivo, no es la primera vez. Las horas pasaban y ninguna autoridad salía a dar información sobre lo que estaba sucediendo. Desde las 4 de la mañana yo vengo viajando en la provincia de Santa Elena, gastos viáticos, pidiendo permiso a mi trabajo. Y no es justo, siendo un hospital de alta gama que pagamos mensualmente y puntuales, exigimos que se nos atiendan. Para quienes llegaron desde otras provincias, irse no era una opción, por lo que decidieron esperar sentados en la acera. Ahora dicen los señores que vengan a hacerse mañana, pasado, cuando quieran, con el turno de hoy día. No, pues, ¿y quién te recompensa lo que gastas? Un hospital no tiene agua, no tiene energía, ¿dónde estamos? A través de su cuenta de X, el Hospital Teodoro Maldonado Carbo emitió un comunicado en el que reconoció la ausencia de energía este martes. Dijo que la luz se ha ido restableciendo de manera progresiva, sin dar más explicaciones de lo ocurrido. Mientras que desde CENEL nos confirmaron que se trataría de un problema de la subestación del hospital, la misma que en ocasiones anteriores, como el pasado 12 de febrero, falló también, provocando el mismo caos. Lo cierto es que en este noticiero esta y otras problemáticas fueron evidenciadas días atrás. Falta de climatización, daños estructurales, falta de aseo, agua, medicinas e insumos médicos son solo algunos de los problemas de uno de los principales centros médicos del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social en Guayaquil. A partir de las 10 de la mañana, pacientes fueron ingresando en grupos de 10 en 10 para poder ser atendidos. Solicitamos al hospital que nos brindara una respuesta sobre qué sucedió en el sistema eléctrico y, sin embargo, hasta el cierre de este reportaje, no obtuvimos una respuesta. Así como lo vieron en el reportaje y tal y como se los mencionaba, a partir de las 10 y media de la mañana los pacientes pudieron ingresar para poder ser atendidos aquí en la sala de laboratorio del Hospital Teodoro Maldonado Carbo. Esta solo es una problemática más que se suma a las muchas que hemos evidenciado a través de este noticiero, que ya lo hemos dicho, daños en su estructura, también denuncias sobre corrupción dentro de los hospitales, extorsiones y secuestros. Solo se suma un problema más a lo que se vive dentro de este hospital, uno de los centros médicos más grandes que tiene el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. Esta es la información. Muy buenas tardes. Más información, amigos. La Revolución Ciudadana busca que el presidente de la Asamblea le otorgue la posibilidad de hablar en el Pleno mediante una acción de protección. Esto mientras la bancada de gobierno ADN dice que el que tiene los votos manda. Nuestra compañera Karen Aro nos tiene los detalles desde el Legislativo. Karen, buenas tardes. Adelante. Así es, ¿cómo están? Buenas tardes. Hay malestar en la bancada de la Revolución Ciudadana debido a las decisiones que ha tomado en las últimas horas el presidente de la Asamblea y también la bancada de ADN, la bancada de gobierno. Esto en no darles la palabra durante las sesiones en las últimas que ha habido en el Pleno de la Asamblea Nacional. No se les ha permitido la participación tanto a la Revolución Ciudadana, a Pachacuti y al Partido Social Cristiano. Esto dicen que derivará en la posibilidad de presentar una acción de protección para que se puedan rever estas decisiones. Desde la bancada de gobierno dice que el que tiene los votos manda. En el siguiente reportaje yo les cuento. Veamos. Escenas como estas han sido la tónica en las primeras 3 sesiones del Pleno de la nueva Asamblea. Legisladores de la Revolución Ciudadana levantando la mano y pidiendo a gritos desde sus curules que se les dé la palabra. Fraudulentos, sí. Ilegítimos e ilegales. Tanto miedo le tienen en otorgarle la palabra que por derecho procedimental le corresponde a estos representantes del pueblo.
Esto debido a que el presidente Nils Olsen solo ha concedido la posibilidad de intervenir en el Pleno a los asambleístas de su bancada, pues por ahora tienen el control del legislativo con una mayoría que llega a los 80 votos, y eso es lo que cuenta, al menos así lo dice Steven Ordóñez. Usted sabe que el presidente da la palabra, quien pide primero la palabra se emociona y son los que tienen los votos los que ganan. Como resultado de esta forma de operar, ADN se quedó con la presidencia, una vicepresidencia, 2 espacios en el Cali por lo menos, con 11 de las 15 comisiones de la Asamblea. La Revolución Ciudadana, en contra de su voluntad, tiene a Mónica Salazar en el Cali y Jorge Peña en la Comisión de Ética, los dos mocionados por el mismo ADN. Es ilegítima y no tiene capacidad jurídica su representación dentro del CAL. Ella, sencilla y llanamente, no nos representa. No es que se impone, sino que esto es con votos y al final del día son los representantes de las diferentes provincias de los ecuatorianos. Buscan que se revea esto como una acción de protección. En la repartición de las comisiones, el correísmo también se llevó la tajada más pequeña. Y bien, para finalizar, nada más contarles que la mañana de este martes también ya se instaló finalmente la Comisión de Garantías Constitucionales y está integrada por los 10 asambleístas de la Revolución Ciudadana. Es la única comisión de las 15 que está conformada por toda la bancada correísta. Es la información hasta el momento. Continúan ustedes. Buenas tardes. Gracias, Karen. 4 de 6 asambleístas que cambiaron de movimiento político al llegar a la nueva asamblea reflejan un crecimiento importante en su patrimonio. Una de las legisladoras incluso duplicó sus activos. Se trata de la parlamentaria Lucía Jaramillo, antes del Partido Social Cristiano, ahora de ADN, que según su declaración expuesta en la Contraloría General del Estado, la legisladora pasó en el 2023 de reportar $12,716 al 2025, tener un incremento de $27,208, es decir, duplicando su patrimonio en 18 meses y sin registrar otra actividad en la función pública. Otra parlamentaria que ha incrementado sus activos es Mónica Salazar, antes de la Revolución Ciudadana, hoy de ADN, quien en el 2021 había declarado un patrimonio de $943,438. En el 2024 sus activos aumentaron a $1,234,506 y en el 2025 a $1,270,406. A esta lista también se agrega Mireya Pazmiño, antes de Pachacutic, ahora de la Revolución Ciudadana. En el 2021 registraba un patrimonio de $34,241. Para este periodo registra un patrimonio de $46,154. Natalie Murillo es otra legisladora que en medio de cambios de bancada muestra aumento en su patrimonio. Pasó de Construye a ADN y en el 2023 en la Contraloría reflejaba un patrimonio de $127,000. En el 2025 el monto subió a $139,187. En medio de estos movimientos de voluntades también está el asambleísta Ferdinand Álvarez, que pasó de la Revolución Ciudadana a ADN y cuyo patrimonio declarado, al contrario de lo antes expuesto, muestra un descenso. Un panorama similar es el de Samuel Sellery, cuyos activos pasaron entre el 2023 y 2025 de $49,000 a $40,000. Astrix Ingrid, Teleamazonas. El indulto anticipado, abuso de prisión preventiva y allanamiento sin orden judicial son los aspectos más problemáticos de la reciente ley económica urgente del presidente Noboa. Esto, según expertos, consideran que la Asamblea obligatoriamente deberá modificarlos para evitar demandas de inconstitucionalidad. Es oficial. La ley urgente para combatir la economía criminal deberá tramitarse en apenas 30 días y los reparos continúan. Especialistas en seguridad y penalistas se preocupan principalmente por los excesos que podría cometer policía y Fuerzas Armadas, con lo contemplado en los artículos 25 y 26 de la norma sobre un indulto anticipado. Si proponen esto, van a tener también por coherencia que modificar otros artículos del COIP y eso también implicará que tendremos un ejecutivo que tendrá más peso que la fiscalía. Entonces, ¿cuál es la lectura? Vayan con todo, van a delinquir y luego no se preocupen que tendrán respaldo. Es un marco que permite el abuso y no una adecuada protección. Entonces, sí, hay que proteger a las Fuerzas Armadas, pero no, la impunidad no quiere decir que es una protección.
Y allí otra debilidad, el allanamiento sin una orden judicial que, aunque ya existe en el COIP, tal y como está planteado para Paulina Araujo, puede ser causa de demandas de inconstitucionalidad. Se quiere hacer sin orden cuando se tenga indicios o elementos de que una persona está conectada con estos grupos organizados de delincuencia, pero directa o indirecta. ¿Quién garantiza que esas personas, seres humanos como son, y que incluso pueden cometer errores, no tengan límites claros? En temas de seguridad, la norma además contempla que la prisión preventiva será la medida que se aplicará para delitos en contra de las personas y bienes en el marco del conflicto armado interno, lo que podría traer consecuencias en el sistema penitenciario. Hay un abuso de la prisión preventiva y del encarcelamiento. Esto podría también traernos un problema carcelario en un sistema que no ha sido reformado, que no ha sido fortalecido y que sigue siendo el epicentro de mucha violencia. En todo caso, ambas coinciden en que lo propuesto es perfectible y que ahora el trabajo de los legisladores será fundamental para evitar que incluso organismos internacionales se pronuncien en contra. Lucía Clavijo, Teleamazonas. 2 atentados terroristas con explosivos se reportaron este martes en Guayaquil. Uno de los casos se dio en un sector del norte de la ciudad, donde la semana pasada 2 casas resultaron afectadas por explosiones. Completamente destruidos fue como quedaron 2 cajeros automáticos que fueron detonados con cargas explosivas. La onda expansiva provocó el colapso del tumbado, dejó estanterías afectadas y ventanales rotos. Este atentado se registró al interior de un minimarket, ubicado en una gasolinera de la autopista Narcisa de Jesús, en el norte de Guayaquil. Se conoce que una banda delictiva habría traspasado la seguridad del local para luego explotar los dispositivos bancarios y robarse todo el dinero en su interior. Hasta el momento se desconoce el monto de lo robado. Este ataque no dejó víctimas mortales ni heridos. Casi en simultáneo, una fuerte explosión despertó nuevamente a los habitantes de Samanes 2 en el norte de la urbe. Esta vez, el explosivo fue lanzado en esta esquina. La detonación abrió un hueco en el suelo. 3 días antes, durante la madrugada del viernes y a 50 metros de distancia, sujetos aún no identificados lanzaron una bomba hacia esta casa, afectando parte de su fachada y bienes de la familia que allí habita. Horas antes, durante el miércoles 14, otra vivienda del sector recibió un ataque similar. El día de hoy fueron explosivos prácticamente caseros ubicados en la vía pública, con la única intención de que la gente se asuste. ¿Hasta el momento no hay personas detenidas? No, por el momento no hay personas detenidas. Y el pasado sábado, delincuentes lanzaron una carga explosiva de bajo impacto en la bahía de Guayaquil. Ante esto, la Policía Nacional emprendió las investigaciones, logrando este lunes capturar a 3 sospechosos del delito de extorsión. Rodríguez J.S., de 26 años de edad, tiene 2 antecedentes penales anteriores en el año 2025 y 2019 por violación de la propiedad privada y por tenencia ilegal de armas de fuego. Freddy Rolando R.C. y Brian Aín S.N. El primero tiene 2 antecedentes penales anteriores por intimidación y por tráfico de sustancias sujetas a fiscalización. El segundo tiene 3 detenciones en el año 2024 y 2021 por receptación y por tenencia y porte de armas de fuego. Entre las evidencias se hallaron 8 tacos de dinamita, un arma de fuego y teléfonos celulares robados. Ricardo Alcíbar, Teleamazonas. Los puertos que operan vía administrativa podrían llegar a ser un punto estratégico para el narcotráfico, esto según constitucionalistas. Mientras tanto, una demanda de inconstitucionalidad en contra de la Ley General de Puertos fue presentada ante la Corte. Los puertos del país son considerados zonas estratégicas. El 80% de las exportaciones ecuatorianas son transportadas vía marítima. En Guayaquil, al menos 10 terminales portuarias operan vía autorizaciones administrativas. Es decir, el Estado delega la administración del puerto a una empresa privada, en la mayoría de casos.
Constitucionalistas se pronuncian y aseguran que esto les genera preocupación en materia de seguridad. Y es que a diferencia de las terminales portuarias concesionadas, los puertos que operan vía administrativa no pueden ser examinados por la Contraloría General del Estado. Al no tener los mismos controles que un puerto delegado, pues se abre la puerta a cualquier asunto de narcotráfico, crimen organizado, etcétera, que puedan infiltrarse en los puertos privados. En los últimos años, más de 300 toneladas de droga que salieron desde los puertos de Ecuador han sido decomisadas. La mayoría se incautó en las terminales portuarias de España, Bélgica y Países Bajos. Las regalías son otro punto de discusión. Constitucionalistas comentan que los puertos concesionados pagan regalías más altas que las terminales portuarias que operan vía administrativa. Entonces, esto solamente no genera un caso de clara competencia desleal en el sector portuario, sino también un perjuicio al Estado por lo que deja de recibir en virtud de las regalías que deberían dar los puertos. Es así que especialistas destacan que los puertos que operan vía administrativa lo hacen de forma contraria a la Constitución. Incluso se ha presentado una demanda de inconstitucionalidad en contra de la Ley General de Puertos y el Reglamento General de la Actividad Portuaria. Que en el Ecuador vivimos un sistema en el cual el Estado tiene la competencia exclusiva portuaria. La excepción es que se preste a través de los privados. Y esos privados se lo hace a través de concesión o delegación, no a través de un simple permiso o autorización. Se tiene previsto que en las próximas semanas la Corte Constitucional admita a trámite la demanda. El pronunciamiento dependerá de las prioridades de dicho órgano jurisdiccional. Bernarda Ceballos, Teleamazonas. Estamos de regreso con más. 475 docentes bachilleres obtendrán título de tercer nivel mediante el programa Validatec. Las postulaciones están abiertas y tendrá una duración de 6 meses. Son ellos los primeros 200 de 475 docentes bachilleres que ahora tendrán la oportunidad de obtener un título de tercer nivel de forma gratuita. Este lunes, la Secretaría de Educación Superior y el Ministerio de Educación presentaron oficialmente el programa Validatec. Hoy damos un paso inmenso hacia la justicia, hacia la dignidad profesional, hacia el respeto a su trayectoria. Es una retribución justa a todo lo que ustedes ya han hecho. La experiencia debe ser valorada. En esta primera fase se otorgarán títulos en la carrera de educación inicial y las postulaciones estarán habilitadas del 19 al 30 de mayo en la página web ciau.cenesit.gov.es. Los requisitos son solicitud dirigida a la máxima autoridad del instituto, carta compromiso, título de bachiller legalizado, currículo detallado con experiencia profesional de al menos 5 años, nivel A2 en una segunda lengua y un examen complexivo. Nosotros en 6 meses entregaremos ya digamos los títulos, una vez que hayamos hecho toda la validación y el cumplimiento y la verificación de todos los requisitos. Y si es que algo les queda por fuera de la malla académica, toman en este lapso de tiempo. Los 5 institutos que participarán en este proceso son el Superior Tecnológico Sucre en Quito, el Sáchila en Santo Domingo, el Tungurahua en Ambato, el Francisco de Orellana en Pastaza y el Paulo Emilio Macías en Puerto Viejo. Dentro de las bonificaciones está el beneficio pues de ya ser parte de un proceso de escalafonamiento docente y es la línea de partida para hacerlo en otras especializaciones. Por ejemplo, lo contemplaremos para los docentes de educación física, de inglés. Actualmente son aproximadamente 5.000 los docentes bachilleres a escala nacional. Lucía Clavijo, Teleamazonas.